que acaba de aprobar el Senado. Cerramos el ciclo de entrevistas especiales. Toda la semana le hemos tenido pues entrevistas de alto nivel para darle otra perspectiva de lo que está ocurriendo en Sonora, desde el punto de vista de Climate Reality, con Karina López, representante Al Gore. Estuvo Aileen Trucks desde Michigan, el futuro de México con Joe Biden. El gran Fernando Sabater el miércoles, hablando de amor en una excelente novela. Estuvo ayer Oppenheimer sobre lo que viene, o lo que nos estamos enfrentando en esta transición agresiva digital, que la pandemia vino a agilizar todo. Y cerramos con broche de oro con Diego Enrique Osorno. Diego Enrique Osorno es periodista, reportero, escritor y cineasta, autor de una decena de libros de crónicas sobre la rebeldía, el poder y la justicia en el México del siglo XXI. Algunos como El Cártel de Sinaloa, Grijalvo, lo tiene que leer, yo he leído en verdad la mayoría, y La Guerra de los Zetas, excelente libro. Slim, también excelente libro, también la biografía del hombre más rico de México, incluidos en las listas anuales de los mejor de no ficción, también del periódico Reforma, y otros como Nosotros somos los culpables, también lo tiene que leer Grijalvo. Y Un vaquero cruza la frontera en silencio. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, portugués, italiano, coreano, francés, rumano, polaco y danés. Entre muchas otras aportaciones al periodismo, Oaxaca sitiada también en el 2007, la primera insurrección del siglo XX. Autor, director del documental 1994, que si no lo ha visto lo tiene que ver, en verdad ahí está en Netflix, y acaba de estrenar esta semana, o no, fue la pasada, creo, no, fue la pasada, Vaquero del Mediodía. Lo vi también esta semana, otra obra literaria, en verdad, otro hit, le decía ayer en Twitter, que publicó Diego Enrique Osorno. Además es un gran amigo, no necesita presentación, pero a todos los estamos presentando así, mi estimado. Ya sé que no te gustan las presentaciones, pero pues es parte del protocolo de las entrevistas. Mi querido Diego, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Diego, mi querido Diego, ¿estás por ahí? A ver, no escucho a Diego. A ver, no tengo por acá. A ver, ¿qué pasa por ahí, equipo? Bueno, estoy haciendo contacto con Diego, por favor, porque estamos en Zoom. Sí es importante ya tenerlo por acá. Yo le voy a recomendar mucho, mientras, sus libros. El Cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, es excelente material, en verdad. La Guerra de los Zetas, ni se diga, en verdad. La Guerra de los Zetas, viaje por de la frontera de la necropolítica, es una crítica al uso político de la guerra durante Calderón. Se lo voy a recomendar muchísimo, y tiene que ver Vaquero del Mediodía. Es una pieza, le decía ayer, literatura visual, periodismo, historias, calle. Diego va, reportea, habla, en verdad son historias en Monterrey, que hablan de Samuel Noyola, un vaquero desaparecido que fue amigo de Octavio Paz, que tuvo en su tiempo vamos a decirlo, un éxito muy importante a nivel nacional e internacional, y que está desaparecido. Pero el recorrido que hace Diego por las calles de Monterrey, híjola, le va a divertir mucho. Y además, gente de mucho peso, como por ejemplo Juan Villoro, que también entrevista ahí en el documental. ¿Ya lo tenemos por ahí? Ya está. A ver, tenemos por acá. Nunca habíamos tenido detalles técnicos con el Zoom. Lo ignoró Diego por acá. Además, el documental de 1994, todo lo que significó ese año, por ejemplo, de lo que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿recuerda usted? El levantamiento de los zapatistas en Chiapas, la debacle económica que significó también en ese momento. Bueno, fue un año turbio. Fue un año de turbulencia del poder con Carlos Salinas de Gortari. Tiene una entrevista con Carlos de Salinas de Gortari en ese documental. Sale también el comandante Marcos, sale Alfonso Durazo. Es una narrativa, la verdad, impecable, audiovisual, 1994, pero se estrena Vaquero del Mediodía. Vaquero del Mediodía esta semana, que usted en verdad lo tiene que leer, lo tiene que ver y disfrutar. Está en Netflix, también Vaquero del Mediodía.
Nosotros somos los culpables, esta obra que también la recomiendo mucho. La parte de las ganancias, o no todas las ganancias, fueron para el movimiento, y es toda la crónica, la reconstrucción de lo que ocurrió en la tragedia de la guardería ABC. Entonces sí, le recomiendo mucho todas las obras de Diego Enrique Osorno, porque y sencillamente son obras que le dejan mucho a uno en todos los aspectos. Y el Cártel de Sinaloa no pierde vigencia. Está también en País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad. Está también contra Estados Unidos, Crónicas Desamparadas. Él acompañó, por ejemplo, la caravana en su momento de Javier Sicilia. Ese es el libro de Nosotros somos los culpables, la tragedia de la guardería ABC. País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad. Ese también es un excelente material. Por teléfono nos fuimos. A ver, mi querido Diego, he estado hablando de ti ahorita con la presentación. Ya no necesitas presentación, porque he estado haciendo un resumen de tus obras, de la cual tú sabes, no por ser amigos, sino por lo que representas en la aportación de la Escuela del Nuevo Ok, Periodístico. lo escuché completo, estaba en el Zoom viéndote también y todo, no sé qué pasó, que no nos pudimos conectar. Ya te había hecho un cuadro bonito para celebrar tus 10 años de tu equipo de Proyecto Puente. Te iba a reclamar nada más que faltó que dijeras que también he sido colaborador de Proyecto Puente, humildemente, pero también... No, hombre, digo, ¿no? pero más allá que colaborador, tú sabes que la amistad que nos une y la admiración a tu trabajo, Diego, la verdad, una disculpa, no sé qué pasó. De hecho, no habíamos tenido en toda la historia de la pandemia problemas con el Zoom. Es decir, ¿está en Zoom o por teléfono? Está por teléfono. Ah, ¿por los dos? Ah, bueno, pero o con el audio, Diego, ¿verdad? Me disculpo, pero estamos por teléfono porque pero quisiera, ciertamente, preparamos un tema, pero se atravesó lo del Vaquero de Mediodía, Diego. Es una obra literaria, en verdad, muy buena, audiovisual. Me sorprendiste mucho por el enfoque, por lo que planteas. Para mí dignifica la poesía, los poetas, Diego, y quisiera que aprovecháramos también el tiempo para que invitaras a la gente a ver Vaquero del Mediodía en Netflix. Diego Osorno, ¿cuál es tu propuesta de Samuel Noyola y lo que significó? Ya hice un resumen ahorita de lo que significa esta pieza audiovisual, Diego Osorno. Pues sí, al igual que mis otros proyectos, hay un punto de partida siempre personal, ¿no? Y en ese trabajo no es la excepción. E incluso yo diría que es el punto de partida personal más evidente, ¿no? Que se nota un poco más y que tiene que ver, pues, con la búsqueda de alguien que a mí me impresionó en mi juventud, en mi adolescencia, cuando yo estaba buscando, pues, una orientación, ¿no? Una identidad, un rumbo en la vida. Y Samuel Loyola, pues, es esta figura que para mí representa la genialidad, ¿no? Que representa el máximo compromiso con el arte, pero puede ser con el arte, puede ser con un oficio, puede ser con una idea. Lo que a mí me impresiona de Samuel Loyola es precisamente esta determinación tan radical por vivir de una cierta forma la vida, ¿no? O sea, esa convicción es lo que a mí me causa mucha admiración. Y en este caso es un poeta, pero pudo haber sido cualquier otra cosa, alpinista, deportista, etcétera, etcétera. Y eso es algo que quería reflejar de alguna manera en la película, ¿no? Esa pasión que alguien siente por algo y cómo esa pasión se puede llevar a lugares insospechados, ¿no? E incluso hasta desaparecer. Y bueno, la película pues lleva ya poco más de una semana en Netflix. Es una película que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Morelia, que luego se proyectó en el territorio del STLN en finales del año pasado, y después íbamos a traer algunas funciones en festivales internacionales y finalmente el estreno en salas, pero pues la pandemia arruinó el estreno en salas y finalmente Netflix nos ofreció esta ventana de distribución y por supuesto que la tomamos y ha sido muy interesante, la verdad, porque pues hacer un documental que tiene como protagonista a un poeta, digamos que no es muy usual que en la plataforma de Netflix haya documentales sobre este tipo de personajes,
pese a eso, pues ha tenido una recepción que a mí me satisface mucho, ¿no? Que creo que ha sido muy, muy interesante. Diego, no, a mí me encantó, en verdad. Bueno, y aparte verte a ti de reportero de nuevo ahí recorriendo calles en Monterrey, el diálogo con que sostuviste también, por ejemplo, con una trabajadora sexual ahí en Madero. En verdad, la recreación que haces es una pieza inigualable y me llama la atención, digo, que creo que puede haber a lo mejor muchos Samueles Noyolas en la calle, ¿no? A lo mejor. Bueno, sí, o sea, la búsqueda es una búsqueda formal que yo empecé hace 10 años, poquito más de 10 años incluso, y digamos esa búsqueda formal contó con pues una ayuda de una detective de Monterrey muy destacada, la detective Dayana Ornelas, contó también con una denuncia en la Procuraduría para poder verificar en las bases de datos oficiales a través del ADN de un hermano de Samuel la posibilidad de que estuviera en una fosa común, como cree mucha gente. Mucha gente cree que murió y que está en alguna fosa común. Sin embargo, nosotros lo descartamos eso con el ADN de su hermano. No está en una fosa común oficial. Sabemos que desgraciadamente en nuestro país hay muchas fosas también clandestinas, que pues ahí no podemos verificar. Pero sí, efectivamente, a partir de estos dos elementos, la denuncia oficial que contó con ayuda de las autoridades y la detective privada Dayana, pues también y yo realicé una investigación por mi cuenta en este tiempo, y como bien lo dices, eh, fueron apareciendo muchas personas que me iban generando la expectativa de poder encontrar a Samuel, porque me decían, ¿sabes qué? Yo estuve desaparecido 8 años de mi familia y luego regresé, ¿no? De hecho, así empieza el documental, ¿no? Si te acuerdas, con un hombre que va caminando a la orilla del tren y que cuenta eso, ¿no? O está también otro migrante que me ayudó, que yo teníamos muchas sospechas de que un hombre al que decía en el barrio podía ser Samuel, por lo que nos comentaban. Finalmente lo descartamos, pero el hombre que estaba por el barrio era un migrante de Chiapas que había vivido en Estados Unidos y que se había quedado su hermano allá, y ahí en el documental pues le presto el teléfono para que llame y se encuentren después de no sé cuánto tiempo. O es el caso de Cristal, la trabajadora sexual que comentas, ¿no? Que también cuenta ella que se desapareció de su familia 10 años y luego regresó. Entonces, y bueno, esos son los que salen en el corte final. Hubo muchos otros casos parecidos y sí hay un extravío, ¿no? Hay también una necesidad de cierto tipo de gente, o a veces también con ciertos abandonos, ciertas dolencias, la necesidad de desaparecer de sus entornos e irse a otros lugares y de tratar de reiniciar vidas de formas pues muy radicalmente distintas. ¿Y dónde quedó Samuel Noyola, Diego? ¿No sabemos? Es decir, no se sabe cómo terminó entonces. Bueno, eh, para mí todos los desaparecidos están vivos, ¿no? Ese es un principio que tengo, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que se queja y dice, bueno, es que ya debe estar muerto, debe estar por ahí, no tiene caso buscarlo. Para mí, Samuel, al igual que todos los desaparecidos, está vivo. Eh, yo creo que este documental activa una nueva etapa en la búsqueda de él, si es que él necesita ayuda, ¿no? Porque cabe también otra opción, bueno, cabe la opción de que haya fallecido también y que no haya un registro de su muerte. Pero también cabe la otra opción, que es en la que yo más creo, en lo personal, de que él está vivo, y yo creo que está viviendo en España y se hizo musulmán. Eh, no solo por algo que comenta un testimonio hacia el final del documental, que no quisiera spoilearlo para los que no lo han visto, ¿no? Pero es una figura peculiar, ¿no? Recordarás que ella cuenta una serie de claves sobre Samuel, no solo por lo que dice ella, esta persona, esta mujer, muy interesante, sino que el último texto que publicó Samuel antes de desaparecer, lo publicó en la revista Letras Libres, un texto por su voluntad, ¿no? Que él mandó a un editor, Humberto Beck, de la revista Letras Libres, y la revista lo publicó. Es un texto que se llama Majerit. Majerit es como llaman los árabes a Madrid, ¿no?
Samuel vivió una temporada en Madrid y entonces en ese texto rememora una serie de, pues, de cosas que le pasaron cuando vivía en Madrid, pero también tiene un epígrafe que me parece muy, muy enigmático, un epígrafe de Sadi de Shiraz, de un poeta persa que viene en la Rosaleda. Dice: quien conoce a Dios guarda silencio. O sea, ese epígrafe que publica Samuel en el último texto que manda a la revista Letras Libres, me parece que es una clave. Samuel, como muchos poetas, es un hombre lleno de símbolos, lleno de signos, y me parece que ahí está mandando ese señal, ese símbolo. Yo fui a España a investigar, contraté a un detective egipcio, Tarek, que también fue fascinante. Estuvimos investigando una buena cantidad de tiempo. Fuimos a las 2 mezquitas que hay en Madrid, y en una de ellas encontramos varios testimonios que nos identificaban el momento en el que Samuel había llegado a esa mezquita a pedir acogida. Sin embargo, cuando quisimos dar seguimiento, de repente todo el mundo nos bloqueó la información. Entonces yo no descarto que Samuel esté vivo, esté viviendo en Madrid o por ahí en los alrededores, y que se ría un poco de nosotros, ¿no? Que se burle, bueno, de mí básicamente, se burle un poco de mí y le parezca hasta simpático que yo haya, a partir de su búsqueda, tratado de reivindicar la historia de su vida y también, y fundamentalmente, su obra, ¿no? A mí me molestaba mucho oír a supuestos amigos de Samuel que lo catalogaban como un borracho, un teporocho, un indigente, un vagabundo. Es verdad que en alguna etapa de su vida él tuvo estas facetas, pero para mí hubiera sido muy injusto que Samuel pasara a la memoria colectiva solamente por esa faceta y no por su obra y no por las otras capas de vida fascinante que tuvo, ¿no? Y por eso hice este documental. ¿Por qué lo tiene que ver la gente, Diego? Porque exactamente no es un tema común y es un tema que la gente de repente quiere ver, bueno, o a lo mejor el final feliz o ver el cine, ¿no? Vaya, la acción, la película, la narrativa que siempre vemos. Pero ¿por qué invitas a ver esta pieza, en verdad? Digo, yo ya la vi, en verdad, a mí me sorprendió, yo no te conocía esa faceta, a mí me sorprendió porque para mí fue literatura visual, en verdad. Fue periodismo, fue reporteo, fue calle, hay muchos elementos, fue narrativa, fue historia, entrevista, es una pieza muy completa. ¿Por qué la tiene que ver la gente? Yo creo que es una historia muy humana, una historia de alguien que, en este caso, Samuel, a los 2 años de edad, su papá lo abandona junto con sus otros 8 hermanos, ¿no? Y Samuel tenía 2 años, entonces crece pues en una serie de dificultades. La mamá de Samuel pues tiene que hacer cargo junto con el hermano mayor Héctor, que sale en el documental, que tenía 15, pues de 9 niños, fíjate, es complicado. Y eh, algo que creo que trasluce la película es precisamente que el abandono de su padre marca a Samuel y lo lleva a tener esta vida que finalmente tuvo, ¿no? Entonces, es algo con lo que creo que conecta mucha gente, ¿no? La búsqueda, ¿no? Lo que nos pasa en la infancia determina en buena medida nuestra vida adulta, ¿no? Determina nuestro destino, determina nuestro rumbo. Y creo que ese es un valor que tiene humano la historia de Samuel. Cuando la proyecté en el Festival de Cine de Morelia, hicimos 2 funciones. Una función en la sala principal del festival, y había muchos críticos y periodistas y gente de cine y demás, y entonces la película tuvo una recepción, pues la verdad, padre con ese círculo. Pero al día siguiente tuvimos una función muy popular en un barrio de Morelia, donde iban parejas, gente grande, no personas no necesariamente cinéfilas, pero que les interesaba ir a ver una historia. Y fue impresionante. Yo sentí la energía de la sala, cómo se disfrutaba más
la gente común la historia de Samuel, porque precisamente veían esta historia del niño abandonado por su padre que se la pasa buscando una identidad, y que eso lo lleva a la revolución en Nicaragua, lo lleva a ser el discípulo de Octavio Paz, lo lleva a una serie de aventuras que marcan su existencia, y que creo que en el caso particular, cada quien podrá tener una reacción o no, pero en el caso particular, a mí lo que me conmueve, Samuel, es, como te decía al principio, haber tenido esa determinación por hacer algo y vivir en congruencia con ellos al final. O sea, no sé, muchos tenemos en la juventud ideales, pero conforme vamos creciendo, la vida nos hace que los vayamos dejando de lado o incluso traicionando radicalmente, ¿no? Por múltiples razones. Eso es lo común en la vida del ser humano. Sin embargo, en el caso de Samuel, lo interesante y lo trágico también es que él sí llevó hasta las últimas consecuencias sus ideales de juventud. Y eso creo que es algo que le ha gustado a la gente que la ha visto y que lo expresa en las redes sociales, ¿no? Pues felicidades, Diego, en verdad, reitero, la gente lo tiene que ver porque es otro tipo de pieza que estamos nosotros acostumbrados. Para cerrar, Diego, digo, hay muchos temas más, pero ya me gustaría estar, como sabes, más en contacto. ¿Y qué mensaje nos dejas a la gente que hacemos periodismo y a la gente en sí? Porque parte de la plática, ciertamente que íbamos a hablar, pero la verdad no podía no entrevistarte del Vaquero del Mediodía, discúlpame, pero es que es algo que Sonora debe entender, es otro material que debemos nosotros también involucrarnos. ¿Qué nos puedes dar un consejo para experimentar la realidad entre el periodismo y el documental? ¿Qué debemos hacer para enaltecer todo este tipo de trabajos, Diego? ¿Cuál sería el consejo para cerrar? Bueno, en realidad, no, sinceramente no creo que ustedes necesiten muchos consejos. Ustedes han sido una muestra muy clara, muy contundente de que se puede hacer periodismo fuera de los marcos tradicionales que se habían construido en el siglo pasado, ¿no? El hecho de que ustedes hayan convertido en un lugar como Sonora un espacio tan interesante como el Proyecto Puente, donde lo mismo pueden hacer streaming, donde lo mismo pueden hacer notas de alta calidad que son publicadas en el portal, o lo mismo pueden hacer radio o televisión y demás. Eso, pues, la verdad es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Experimentar precisamente con los lenguajes y las narrativas periodísticas, ¿no? Siempre manteniendo un rigor, siempre manteniendo pues una ética y una serie de principios fundamentales, pero a partir de eso, yo creo que lo siguiente es experimentar, y yo celebro lo que ustedes han hecho, ¿no? En el caso mío y de del equipo con el que yo trabajo, primero la productora Bengala, que ahora se especializa en ficción, y ahora con Detective, que es nuestra productora dedicada a no ficción, pues hacemos precisamente también eso, tratar de experimentar, todo el tiempo estamos tratando de experimentar, ¿no? Y un poco al igual que ustedes en Proyecto Puente, nosotros creemos mucho en el trabajo colaborativo, ¿no? Creemos mucho en que estos procesos de creación son, hay un director o hay un autor que aparece al final, o un presentador además, pero hay una serie de esfuerzos colectivos que se van dando para que pueda uno lograr. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Primero, ser rigurosos en la creación y en la investigación, y eso es muy importante. Segundo, experimentar, probar nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas narrativas. Y tercero, trabajar en equipo, ¿no? Trabajar de manera colaborativa. Yo creo que ya no hay, aunque seguimos en el salvaje oeste, ya no hay posibilidades de un llanero solitario, ¿no? Si no vamos en equipo en nuestros proyectos, es muy difícil que estos puedan alcanzar la trascendencia como ustedes lo han alcanzado en el noroeste del país, incluso a nivel nacional. Y bueno, esto me da pie para pues felicitarte, viejo, de verdad, de corazón, a ti y a cada una de las personas que forman parte del Proyecto Puente.
Al contrario, igualmente, mi querido Diego, en verdad, muy orgulloso de tu trabajo y porque además lo consumo, tú lo sabes, lo consumo, es decir, eso es lo importante, no lo hago para entrevistarte, lo consumo como una forma de estar en contacto y aprender otras formas y pues hay mucho que podemos hacer igual, ya sabes, juntos. Te mando un abrazo, mi querido Diego, y sigue triunfando y estamos en contacto. Un abrazo, querido. Felicidades a todos los amigos del Proyecto Puente y las amigas. Diego Enrique Osorno, vean, ¿verdad? Este fin de semana es un tiempo para ver Vaquero al Mediodía en Netflix, buenísimo todo lo que contó. Van a decir a lo mejor a alguna gente que debe estar mirando, escuchando por todas partes que estamos, ¿de qué hablan? Es de un poeta exactamente que desapareció en México, que me impresiona lo que dice Diego, está vivo, puede estar vivo, para él está vivo y puede estar en Madrid, se convirtió en musulmán, vaya, pero no le voy a platicar más. Es una pieza literaria, porque ves a Diego Enrique Osorno caminando en la calle, platicando con la gente, con trabajadoras sexuales. No, en verdad, es una pieza literaria de mucho nivel. Corte y vuelvo, voy hasta Phoenix con Telemundo Arizona y el cierre de la frontera. Y también estará aquí el escultor de la obra del danzante Jackie en el centro. Va a estar también Paulo Calindo.